En el invierno más crudo que el valle recordaba, en una fría región rural de México, las casas seguían el mismo patrón durante generaciones. Leña apilada lejos de las paredes, senderos que conducían a pequeños cobertizos, todo separado, como siempre. No es su casa. Rodeando el sencillo edificio había un cobertizo extraño, demasiado amplio, demasiado silencioso, un techo que parecía excesivo, un error de cálculo, dijeron. Algunos rieron al pasar, otros apartaron la mirada, convencidos de que no duraría hasta la primera ola de frío fuerte. No dio explicaciones. Siguió apilando leña allí, tan cerca de la puerta que solo daba un paso. Cuando el frío llegó antes de lo esperado, cuando el viento cerró los caminos y la humedad empezó a pudrir la leña ajena, nadie llamó todavía a su puerta. Pero para entonces, la diferencia ya se había marcado, y eso ni siquiera fue lo peor del invierno. La comunidad era pequeña y antigua, casas bajas, de adobe o madera, construidas con el mismo método repetido durante décadas. Allí, sobrevivir al invierno no era nada nuevo, era rutina, pero la rutina no significaba comodidad, solo resiliencia. Todos sabían cómo funcionaba: cortar leña antes de los primeros frentes fríos, apilarla lejos de la casa para evitar incendios, cubrirla con lonas y esperar que el invierno no fuera demasiado lluvioso. Funcionaba, hasta que dejó de funcionar. Ella llegó más tarde, sin apellido importante, sin marido a su lado, sin historias que contar en la plaza del pueblo. Construyó su casa con lo que tenía, sencilla, funcional, y luego hizo algo que nadie entendió. Erigió un cobertizo alrededor de la casa, como si protegiera no las paredes, sino el espacio entre ellas. El techo sobresalía demasiado, las columnas parecían excesivas, la leña estaba demasiado cerca. «Se va a incendiar», comentó alguien. «Todo se va a pudrir», dijo otro. «Cuando el frío realmente llegue aprenderá», concluyó una tercera persona. Ella estaba escuchando. Ella seguía trabajando, mientras los demás cortaban leña juntos, riendo y apostando a quién pediría ayuda primero. Ella trabajaba sola, midiendo, ajustando, apilando la leña en alto, lejos de la tierra húmeda, protegida de la lluvia lateral. No había prisa en los gestos, ni siquiera una explicación en sus ojos. El frío aún no había llegado del todo, pero el aire ya traía esa inquietante promesa. Este invierno no sería fácil. El cobertizo no apareció de repente, fue creciendo poco a poco, como si fuese probando los límites de lo que el lugar aceptaría. Primero, el techo sobresalía, unos centímetros más de lo necesario. Luego, las columnas estaban demasiado cerca de la casa. Después, la leña empezó a acumularse allí, no en la parte trasera de la propiedad, ni lejos del edificio, sino casi tocando las paredes. Eso rompió una vieja regla. Mantener la leña alejada de la casa era una señal de prudencia. Tener leña cerca era un descuido. Los vecinos no necesitaron preguntar por qué. Ya habían decidido que era un error. Conocía el riesgo. Cualquier chispa podía ser fatal, pero también conocía otro peligro, más común y del que menos se habla: salir de casa con un frío extremo, de noche y con un viento cortante, para recoger leña húmeda que apenas ardía. El cobertizo solucionó ese problema, protegía la leña de la lluvia constante, impidió que la humedad del suelo subiera, y lo más importante es que eliminó la necesidad de enfrentarse al frío, para mantener el fuego encendido. Fue una elección silenciosa entre dos riesgos. Ella eligió lo que podía controlar, mientras los demás apilaban leña directamente en el suelo, cubierta con lonas rasgadas. Ella levantó cada pieza, creó espacios de aire entre los troncos, no por estética, sino para que se secaran. El cobertizo no cerraba completamente los laterales. El viento circulaba llevándose la humedad. «Estás perdiendo el tiempo», dijeron. «Este invierno castigará a quienes intenten estar a la moda». Se ríen. Ella no respondió. El trabajo avanzaba lentamente. Cada día dedicado a ajustar el cobertizo equivalía a un día menos para cortar leña. Quienes observaban desde fuera calcularon mal, vieron poco volumen acumulado y supusieron una avería prematura. Lo que no vieron fue la calidad. Su leña era ligera y seca. Limpiaba la hoja al cortar. Los de los demás empezaban a oscurecerse, hinchados por la humedad que aún no parecía un problema, pero lo sería. El frío llegó primero por la noche.
Luego se quedó durante el día. Cuando el primer frente frío trajo fuertes heladas, algunos vecinos ya se quejaban del humo. La leña húmeda ardía mal, se consumía rápidamente y requería más viajes al cobertizo. Ella continuó alimentando el fuego sin salir de la casa, sin abrir ninguna ventana, sin dejar escapar el calor. El cobertizo, ya terminado, lucía aún más extraño con el vapor de aire frío arremolinándose alrededor de su estructura. La casa parecía preparada para el invierno, mientras que las demás permanecían expuestas. Aún así nadie pidió explicaciones. El invierno apenas había comenzado, y cuando la gente todavía cree que tiene tiempo, rara vez admite que alguien más tomó una mejor decisión. La primera semana de frío continuo no trajo desesperación. Causó incomodidad. Las mañanas empezaban con la misma rutina. Puertas difíciles de abrir, manos quemadas por tocar metal, humo denso saliendo de las chimeneas antes del amanecer. Era así todos los años. Nada nuevo. Pero algo empezó a cambiar. La leña de los vecinos ya no se secaba durante el día. La humedad nocturna, sumada a los días fríos y la falta de sol intenso, obligaba a que cada tronco requiriera 2, a veces 3, intentos para encenderse. El calor era escaso. El consumo aumentó. Lo notó por primera vez por el silencio. Mientras las otras casas crepitaban, expulsaban humo y despedían olor a madera quemada, la suya mantenía un fuego constante. No más fuerte, simplemente constante. El cobertizo estaba haciendo exactamente lo que ella había predicho. La leña no tocó el suelo. La lluvia no nos alcanzó. El viento estaba secando las cosas. En la tercera noche consecutiva con temperaturas bajo cero, una vecina pasó junto a la cerca y echó un vistazo largo. No dijo nada. Simplemente contó mentalmente cuántos montones de leña le quedaban. Dentro de la casa ajustó el fuego lentamente. No había necesidad de exagerar, solo mantenerlo. El calor permanecía atrapado entre las paredes, sin fluctuaciones repentinas. 2 días después, apareció la primera consecuencia. Un hombre de la comunidad tuvo que cruzar el patio temprano por la mañana para buscar más leña. La pila estaba parcialmente cubierta de nieve derretida. Resbaló. No sufrió heridas graves, pero regresó cojeando, maldiciendo el frío, el suelo y su propia planificación. Ella escuchó la historia al día siguiente. Él no hizo comentarios. El almacén también empezó a mostrar otra ventaja: el ahorro. Su leña rindió más. Cada trozo producía calor de verdad, no humo. El consumo fue menor. La reserva, visiblemente más pequeña, no disminuyó al mismo ritmo que las demás. Aún así, nadie mencionó ninguna falla de su parte. Era demasiado pronto para admitirlo. El tiempo empeoró gradualmente. Vientos más fuertes, humedad persistente. Las tardes oscurecieron antes. En la segunda semana, un incidente menor pasó casi desapercibido. Durante la madrugada, el viento cambió de dirección, empujando la lluvia helada bajo las lonas mal aseguradas. Algunas pilas de leña quedaron empapadas. Por la mañana, ya se hablaba de leña perdida. Ella solo llegó hasta el borde del cobertizo. La leña estaba intacta. El techo extendido desvió el agua. Los lados abiertos evitaron la acumulación. Era la primera vez que alguien hacía una pregunta directa. ¿Queda leña seca allí? Ella asintió. Nada más. No ofreció ninguna ayuda. No por orgullo, sino porque aún era temprano. La primera prueba no fue el invierno en sí. Se trataba de resistir sin llamar la atención. Porque aquellos que llaman la atención demasiado pronto se convierten en blancos cuando las cosas realmente empeoran. Esa noche, la temperatura bajó más de lo esperado. No era una tormenta, solo un frío denso y estancado que se filtraba lentamente. Ella durmió con el fuego encendido constantemente. Los demás se despertaron para alimentarlo varias veces, y sin darse cuenta, empezaron a contar los días que faltaban para que terminara el invierno. Pero hasta el primer fracaso real. El error no vino de afuera, vino del agotamiento. Tras semanas de resfriado continuo, el cuerpo empieza a fallar antes de que la mente lo admita. Los gestos se vuelven automáticos. La atención decae. Se toman pequeñas decisiones sin reflexionar. Esa tarde, el viento cambió nuevamente. Ya no es constante, sino irregular. Ráfagas cortas y fuertes que empujan el frío hacia las grietas. Ajustó el fuego como siempre. Añadió 2 leños secos,
cerró la puerta del cobertizo y volvió a entrar. Fue suficiente. Siempre lo había sido. Pero esa noche, el frío llegó más rápido de lo esperado. El tipo de caída que no da aviso. El tipo que roba calor incluso con el fuego encendido. Se dio cuenta demasiado tarde. La casa no se enfrió de golpe. Fue un declive lento. El calor ya no se mantenía entre comidas. El fuego ardía, pero menos de lo necesario. Uno de los troncos que había colocado allí, que estaba demasiado seco, ardió rápidamente, más rápido de lo que había previsto. En mitad de la noche, se despertó en el silencio equivocado. No el silencio de la noche, el silencio del fuego moribundo. Se puso de pie inmediatamente. El cobertizo estaba allí, accesible, como siempre. La leña estaba seca. Nada había fallado en la estructura. El error había sido humano. Volvió a alimentar el fuego, esta vez con más cuidado, eligiendo trozos más densos que ardieran lentamente. Ajustó la entrada de aire. Esperó, pero el frío ya había hecho mella. Fue entonces cuando oyó el sonido. Una tos corta y débil, viniendo del rincón más oscuro de la casa. El niño tenía demasiado calor, y temblaba al mismo tiempo. Una señal errónea, una señal peligrosa. Se sentó a su lado, se llevó la mano a la frente, y sintió el calor desigual. No había ningún médico cerca, ningún vecino estaba despierto, y salir de casa a esa hora significaba perder el poco calor que había recuperado. La decisión se tomó en silencio. Mantuvo el fuego encendido, aun sabiendo que necesitaría más leña. No pensó en almacenar, solo pensó en mantener una temperatura estable. Fue a buscar leña al cobertizo sin apartarse de la vista del niño, sin exponerse al viento, sin prisas. Afuera hacía un frío que picaba. En otra casa no muy lejos, alguien intentó hacer lo mismo. Tuvieron que salir a buscar leña al cobertizo. Regresaron desorientados, tardaron más de lo debido y dejaron la puerta abierta demasiado tiempo. El resultado se difundió a la mañana siguiente en frases cortas, dichas en voz baja. Casi no regresa. Lo encontraron tendido cerca de la puerta. El fuego se apagó. Ella no hizo comentarios. Pasó el resto de la noche sentada, alimentando el fuego a intervalos cortos, observando la respiración del niño, esperando a que el cuerpo decidiera si resistiría. El cobertizo ya no era solo una opción práctica, fue la diferencia entre quedarse e irse. Al amanecer, lo peor ya había pasado. No se había resuelto, solo se había contenido. La fiebre no había subido más. El fuego no había fallado una vez más. Salió al borde del cobertizo por primera vez esa mañana. El viento había empujado la nieve contra las casas expuestas. Algunos cobertizos estaban parcialmente enterrados. No es de ella. El error había sido menor. La consecuencia es casi irreversible. Y en ese momento del invierno, todos empezaron a comprender que no sería la última vez que alguien cometía un error. La diferencia sería dónde tendría que estar cada persona cuando eso sucediera. El frío ha dejado de fluctuar. Ya está instalado. Ya no quedaban días buenos para el fin de semana. El invierno se había apoderado por completo del valle, y todo empezó a funcionar con un régimen de desgaste. El cuerpo, la leña, la paciencia. Las noches se hicieron demasiado largas. Los días son demasiado cortos para corregir errores. El viento empezó a barrer el terreno sin un patrón fijo, creando remolinos que sepultaban senderos familiares. Algunas cabañas tradicionales desaparecieron bajo la nieve apilada contra sus paredes desnudas. Otras permanecieron visibles, pero inaccesibles. Ella observaba todo desde la puerta, sin salir. El cobertizo que rodeaba la casa hizo algo que nadie había previsto del todo. Evitó la acumulación irregular de nieve. El techo extendido protegía del viento. La nieve caía y se escurría. No se acumulaba contra las paredes. No bloqueaba el paso. La leña todavía estaba allí, seco, en el mismo lugar. En la tercera semana de frío continuo, el problema dejó de ser de comodidad y se convirtió en uno de supervivencia. Una de las familias del valle comenzó a racionar las fogatas nocturnas. La decisión parecía lógica, guardar leña para varias semanas más. Pero el cuerpo no responde bien a las bajadas repentinas de temperatura. El calor perdido durante la noche no se recupera fácilmente. Un niño se enfermó, luego otro más. Lo supo cuando oyó pasos fuera del cobertizo, pasos cautelosos, vacilantes.
Un hombre que estaba allí no pidió ayuda de inmediato. Observó la estructura. Midió la distancia entre la puerta de la casa y la pila de leña. Observó que el suelo permanecía limpio, sin hielo acumulado. ¿Todavía tienes leña seca?, preguntó en voz baja. Ella asintió. No explicó el problema. No hacía falta. La gente solo hace esa pregunta después de que el fuego ya ha fallado una vez. Nos entregó algunos troncos. No muchos. Solo los suficientes para pasar la noche. No hubo ninguna conversación. Ni siquiera una gratitud excesiva. Esa misma noche, comenzó a formarse el peor frente frío del invierno. El cielo se oscureció demasiado pronto. El viento perdió dirección. Un pesado silencio precedió al impacto. Cuando llegó, venía como un solo bloque. El frío avanzaba rápidamente, impulsado por ráfagas que cortaban la respiración. La nieve caía fina y constante, cubriéndolo todo sin hacer ruido. No era una tormenta violenta, era peor, era persistente. Dentro de la casa, mantenía el fuego encendido, no al máximo, firme. Ahora sabía que la estabilidad lo era todo. El niño seguía débil. No empeoró, no mejoró. Requería atención constante. Afuera, alguien intentó llegar al cobertizo en la oscuridad. Perdieron la noción de la distancia. Regresaron demasiado tarde, claramente expuestos. Lo descubrió por la mañana cuando oyó más pasos al borde del cobertizo. Esta vez, no hubo preguntas. ¿Podemos quedarnos aquí hasta que el incendio esté bajo control?, preguntaron. Ella hizo espacio. Él no hizo comentarios. La gente entró al cobertizo y se detuvo en silencio, observando la simplicidad de la solución. Nada sofisticado, nada heroico, solo proximidad, protección y lógica. El clima frío continuó durante días. Durante ese periodo, su casa no se convirtió en un refugio colectivo. Ese no era su propósito, pero se convirtió en un punto de referencia, un lugar fijo, un lugar donde el fuego no se apagaría por error, agotamiento o distancia. La choza resistió. La leña continuó ardiendo limpiamente. El calor se mantuvo constante. Cuando el frente frío finalmente comenzó a amainar, el valle tenía un aspecto diferente. Menos humo saliendo de las chimeneas, menos pasos al amanecer, menos voces, y prestar más atención. La gente ya no se reía, tampoco los elogiaron. Solo estaban mirando, porque ahora sabían que lo peor del invierno aún podía regresar, y cuando regresara, solo habría una pregunta importante. ¿Quién podría mantener el fuego encendido sin salir de casa? La petición no fue hecha en voz alta, llegó en forma de presencia. Primero, alguien se acercó demasiado al cobertizo. Luego, otro. No entraron, no hicieron preguntas, solo observaron el espacio cubierto, el suelo limpio, la leña apilada donde el viento no llegaba. Era el mismo lugar que solía generar risas. Ahora, se generó silencio. El invierno no había terminado, pero ya había dejado suficientes huellas como para cambiar comportamientos. Algunas casas pasaban frío por dentro, incluso con el fuego encendido. Otras quemaban demasiada leña y sabían que esto les pasaría factura más adelante. Ella permaneció igual, no más fuerte. Ya no tengo confianza, solo funcional. En una tarde gris, cuando el frío azotaba incluso sin nieve, uno de los vecinos que se había reído al principio cruzó la propiedad lentamente. Se detuvo al borde del cobertizo. Se quitó el sombrero. Se quedó allí unos segundos antes de hablar. «Nuestra leña está húmeda», dijo. Nada más que eso. No respondió de inmediato. Tomó 2 troncos, secos. Los colocó más cerca del borde. El gesto puso fin a la conversación antes de que siquiera comenzara. El hombre asintió. Llevaba la leña como si llevara algo frágil. Después de él vinieron otros. Nadie pedía copiar la cabaña. Todavía no. Pedían tiempo. Pedían calor prestado. Pedían una noche sin riesgos. Ella ayudó cuando pudo. Sin discursos. Sin juicios morales. Unos días después, uno de los hombres más ancianos del valle se detuvo allí. El mismo que había dicho que esto no duraría hasta el crudo invierno. Observó el tejado extendido, las pilas ordenadas, lo cerca que estaba la puerta. «Si yo quisiera hacer lo mismo», empezó, pero se detuvo a mitad de la frase. Ella esperó. «¿Cómo calculaste eso?» Ella no mencionó cálculos. Señaló el suelo. Luego subimos al tejado. Luego a la puerta. Eso fue todo. El hombre entendió.
Esa semana, empezaron a aparecer marcas en el terreno alrededor de otras casas. Postes clavados, techos que se extendían unos metros más allá de su altura habitual, leña que se levantaba del suelo. Nada como el de ella, pero claramente inspirado. Observó desde lejos. No corrigió, no ofreció planes. Sabía que cada persona necesitaba adaptarse a su propio hogar, a su propio miedo. El respeto no se expresó con palabras. Vino como una imitación. La chabola dejó de ser su error y se convirtió en la única solución posible. Cuando llegó el frío por la noche, ya nadie se reía de la forma de la casa. Algunos incluso apartaban la mirada, como si reconocieran que la habían juzgado demasiado pronto. Ella no estaba buscando validación, pero existió. Y ese invierno, eso fue suficiente. Cuando el invierno empezó a amainar, no hubo celebración, solo continuidad. El frío retrocedió por etapas, como poniendo a prueba quién había aprendido algo y quién había aguantado por pura suerte. Algunas mañanas amanecieron menos duras. Otras aún exigían fuego constante, pero lo peor ya había pasado. Las casas que tuvieron que apagar el incendio durante la noche no lo han olvidado. Los que perdieron leña por la humedad no lo han olvidado. Y los que casi pierden a alguien, menos aún. Alrededor de su casa, el cobertizo seguía exactamente igual que el primer día, sin ampliaciones, sin reparaciones visibles. No porque fuera perfecto, sino porque había cumplido su función cuando más lo necesitaba. En primavera, cuando el suelo empezó a ceder bajo el deshielo, algunas personas se acercaron no para pedir ayuda inmediata, sino para observar con más atención. Midieron distancias. Tocaron la madera seca que aún quedaba. Observaron el tejado desparramado con menos prejuicios. Ya no preguntaban más. ¿Por qué? Ellos preguntaron cómo. Explicó poco. Mostró más. Señaló la importancia de mantener la leña lejos del suelo, de no cerrar demasiado los lados, de dejar que el viento trabaje a favor. Algunos lo copiaron casi exactamente, otros se adaptaron a lo que tenían. El invierno siguiente, menos casas sufrieron, no por milagro, por repetición, por aprendizaje silencioso. El cobertizo dejó de ser tema de conversación, se convirtió en parte del paisaje, como si siempre hubiera estado allí. Nadie recordaba exactamente cuándo empezó, solo sabían que funcionaba. Siguió viviendo allí, sin prominencia, sin un puesto de liderazgo informal, mantuvo la misma presencia discreta, pero algo había cambiado. Cuando llegaban nuevas familias, alguien señalaba su casa, y simplemente decía, ese de allí pasó el invierno pasado perfectamente. Era suficiente. El legado no fue un edificio específico, era lógico. Cercanía en lugar de sobreesfuerzo, protección en lugar de exposición, estructura en lugar de fuerza bruta, y se extendió, no en los libros, no en los discursos, pero en casas ligeramente diferentes. El cobertizo alrededor de la casa nunca fue un intento de enseñar a nadie, fue simplemente una respuesta silenciosa a un viejo problema. Mientras algunos confiaban en la costumbre, ella confiaba en la observación. Mientras ellos se reían de la forma, ella pensaba en la función. Cuando el frío llegó de verdad, no hubo discursos ni disculpas. Solo la comprensión de que ciertas soluciones no tienen por qué parecer buenas. Tienen que funcionar. El invierno ha pasado. Su leña permaneció seca. Y después de eso, nadie volvió a reír. Porque en los lugares donde el frío decide quién se queda, la verdad no prevalece a través de la voz. Permanece encendido. He aquí el añadido final. Manteniendo un tono sobrio, respetuoso y tranquilo, sin romper la atmósfera. Si esta historia te ha mantenido aquí hasta ahora, tal vez no se trate solo del invierno. Hay otras historias como esta esperando ser contadas. Historias de gente común, decisiones silenciosas y elecciones que solo tienen sentido cuando las cosas se ponen difíciles. Si quieres seguir los próximos, dale like a este vídeo, mira los próximos capítulos en el canal y suscríbete. No escuchar promesas, pero seguir observando lo que realmente funciona cuando nadie nos mira.